bienvenidos. Estamos muy contentos de recibirlos aquí, la gente conocida y nosotros espero que sean conocidos a partir de hoy. Exalumnos, alumnos, colegas de otras organizaciones, aliados. Perdón. Hola, bueno, decía que estábamos muy contentos de darles la bienvenida a esta actividad que organiza RACI con nuestro apoyo. Para los que no me conocen, soy Gabriel Berger, director del Centro de Innovación Social y director académico del posgrado en Dirección de Organizaciones sin fines de lucro, próximamente maestría. A partir de marzo estamos en maestría y en breve recibirán información sobre ello. Decía, estamos muy contentos de darles la bienvenida y compartir esta actividad. Igual en breve. No, la gente te quiere ver, Gabriel. La gente te quiere ver. Por tercera vez voy a dar la bienvenida. Esta actividad para nosotros es sumamente importante y relevante en el marco también de nuestra preocupación por cómo promover una cultura más solidaria y mayores aportes económicos a las entidades sin fines de lucro. Junto con Indar y con Voices, estamos desarrollando hace un par de años un proyecto que se llama Cultura de Dar, que luego vamos a iniciar conversaciones con otras organizaciones, incluyendo a RACI, para ver cómo impulsar una agenda que promueva una mayor generosidad, solidaridad y colaboración con el mundo de la sociedad civil. Y por eso, en particular, este informe, en el marco de un proyecto que ya tiene muchos años, pero que ahora se está relanzando junto con RACI, el informe mundial de velocidad, toma otra dimensión y nos alegra muchísimo que RACI se haya convertido en el socio local de este proyecto global. Así que bueno, gracias a RACI por convocarnos. Con RACI venimos trabajando de distintas formas hace tiempo y esperamos que esto sea también la plataforma para seguir colaborando y seguir contribuyendo a fortalecer al mundo de la sociedad civil. Así que, Guillermo, te invitamos también a saludar y a dar el marco de la actividad y luego pasamos a los aspectos concretos con las presentaciones columnas. Bueno, buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Es la verdad una alegría para nosotros estar esta mañana acá. La verdad que un proceso que empezó, les voy a contar una incidencia. Esto comenzó hace 2 años en un té que tomé con una gente de CAF en Londres hace 2 años, cuando me dijeron, ¿te animarías a implementar esto para Argentina? ¿Qué puedo haber dicho yo? Sí. El problema fue cuando llegué a la oficina y les dije, chicos, el año que viene vamos a estar implementando el estudio del World Giving Index para Argentina. Así que, en primer lugar, quiero agradecer la confianza de CAF UK. Nosotros ya hace 2 años nos volvimos el chapter de CAF US, CAF Canada y CAF UK para la Argentina, con todo lo que eso implica. Así que estamos muy contentos también de que ahora hayan apostado a esta alianza con RACI para, por primera vez, este estudio se hacía en alianza con una consultora muy importante a nivel internacional y por primera vez CAF decidió utilizar sus aliados locales y sus chapters para llevar a cabo la investigación. Así que honradísimos de que hayan elegido a CAF. Así que thank you very much, Alex, for having us. Vamos a estar compartiendo algunos de los datos del informe global y sobre todo vamos a estar haciendo hincapié en lo que fueron los hallazgos para la Argentina, que hay datos interesantes y en ese contexto un poco vamos a estar conversando con Gabriel por ahí, con consensos y disensos. Pero sin duda es una ocasión muy especial para nosotros porque, bueno, por supuesto que desde RACI que siempre buscamos fortalecer la sociedad civil en Argentina, en América Latina y en el mundo también, así que este tipo de estudios agregan luz, dan evidencia concreta para saber por dónde ir, ¿no? Sobre todo en estos tiempos con tantos cambios que estamos enfrentando, la importancia de entender un poco más la filantropía y, como decía Gabriel, la cultura de la. Así que no quiero aburrirlos más, quiero pasar directamente a la carne de este encuentro del día de hoy. Nuevamente agradecer a la Universidad de San Andrés
por hostearnos esta mañana. Agradecer, por supuesto, a CAF UK por la confianza. Además, quiero agradecer a mi equipo porque yo me embarco en estas cosas, pero sin duda no podríamos hacer todo lo que hacemos si no tuviéramos un equipo que se anima también a dar estos saltos. Así que sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas y gracias por estar esta mañana con nosotros. Bueno, le doy la palabra a Lucas Utrera, director ejecutivo del posgrado, que nos va a orientar cómo vamos a manejar esta mañana. Dale. Bueno, gracias Gabriel, gracias Guillermo. Placer, buenos días a todos aquí presentes y a las muchas personas que están online, preparándose para bueno, compartir esta actividad que ahora en instantes comenzará con la disertación de Alex Plom, director de investigaciones de CAF. Después de eso vamos a tener la presentación del Informe Mundial de Generosidad, el capítulo de Argentina principalmente con el equipo de RACI, Ayen Moreno, y Antonella Erben, director de programas y coordinador de proyectos. Y después vamos a tener un intercambio en el cual Gabriel Berger y Guillermo Correa van a estar respondiendo inquietudes. Obviamente todos ustedes aquí presentes van a poder también hacer alguna pregunta, alguna consideración. Así que, sin más preámbulos, simplemente ahora llega el momento de presentar a Alex Plum. Ya lo estamos viendo en pantalla, aquí quienes estamos en el auditorio. Alex es el director de investigación en la Charities Aid Foundation, CAF. Ha trabajado en investigación de mercado y social durante más de 20 años, habiendo comenzado su carrera en el equipo de encuestas políticas de Ipsos Mori. Su enfoque está en la narración visual atractiva y en hacer que los hallazgos sean lo más accesibles posibles. Así que, Alex, bienvenido. Aquí vamos a estar manejando tu presentación. Así que te escuchamos. Hola, gracias. Ok, bueno. Hola, soy Alex, jefe de investigación de la Charities Aid Foundation. Gracias a RACI por invitarme hoy y pedirme que hable en español. No hablo español desde mis exámenes de bachillerato. Eso fue hace 3 años. O fueron 23, no lo recuerdo. Ahora, prometo que soy más divertido en inglés. Hoy tengo el privilegio de presentar el Informe Mundial de Generosidad, o para mí, The World Giving Report, y su evolución este año, antes de analizar los resultados con más detalle. Originalmente, el World Poll, la encuesta mundial realizada por Gallup, incluía 3 preguntas. Preguntas sencillas de sí o no, que solo servían como contexto para un trabajo más amplio del Banco Mundial. Alguien de CAF o de Gallup se dio cuenta de que podían utilizarse para crear el World Giving Index en 2009. El problema. El World Giving Index atrajo mucha atención, pero para mí fue la atención equivocada. Se trataba de conversaciones nacionalistas sobre la posición de un país en el ranking, pero no sobre donaciones ni sobre la salud de la sociedad civil. Debido a que las preguntas eran muy superficiales, la perspectiva era limitada y planteaba más preguntas que respuestas. Además, no posicionaba a CAF como una entidad bien informada ni una voz seria. El último problema fue que Gallup cobraba muy caro solo por las 3 preguntas. La visión. Me uní a CAF hace 2 años y la renovación de este proyecto era una prioridad para mí. CAF trabaja con toda la sociedad civil, por lo que queríamos crear algo que considerara no solo a los donantes, sino también a las organizaciones de la sociedad civil. Teníamos que plantearnos más de 3 preguntas. El proyecto debía generar una perspectiva genuina que, como resultado, nos permitiera participar activamente en importantes reuniones globales. Además, queríamos un proyecto que se basara en la colaboración con socios de todo el mundo, como RACI. Antes de esto, nuestro trabajo en colaboración era un poco como una transacción y buscábamos algo más significativo.
Pasé la mayor parte del verano pasado como vendedor de marketing. Guillermo, tengo una idea loca. ¿Qué te parece? Primero, tuve que encontrar un socio para hacer la investigación de donantes que estuviera dispuesto a bajar sus precios a cambio de la promesa de publicidad. Segundo, necesitaba vender la idea a organizaciones como RACI y CAF de todo el mundo. El acuerdo era que aumentaríamos el número de personas en la muestra pública si recopilaban respuestas de organizaciones de la sociedad civil de su país. De esa manera, el socio podría generar un informe específico para cada país y CAF podría lanzar la segunda parte del informe mundial de generosidad, que se centra en organizaciones de la sociedad civil. Al principio, 5 socios habrían sido suficientes, pero terminamos con 20, cubriendo 27 países. Ahora queremos más para el nuevo año. El último paso fue crear un conjunto de preguntas que nos ayuden a llegar a un sentido más claro de generosidad en todo el mundo. Una crítica al antiguo World Giving Index fue que solo preguntaba sobre donaciones a organizaciones benéficas. La realidad es que las formas de generosidad varían en todo el mundo, por lo que ampliamos las preguntas para que abarque 3 tipos de donaciones, como pueden ver. No revelaré la siguiente parte de la sesión, pero los resultados demuestran que esta fue la decisión correcta. Los países difieren considerablemente en estas 3 formas de donar. También cambiamos la pregunta de cuándo fue la última vez que donaron. En lugar de preguntar sobre el último mes, preguntamos las donaciones del último año. Las encuestas de Gallup se realizaban a lo largo del año, por lo que preguntar por el último mes sería diferente en cada país. Por ejemplo, en el caso de los países musulmanes, si el último mes fue Ramadán, se verían generosos. Si hubiera sido otro mes, parecerían menos generosos. Para el nuevo World Giving Report, realizamos todas las encuestas en enero y preguntamos sobre todo el año 2024. Sabemos que esto introduce un sesgo de memoria, pero todos los países tenían la misma probabilidad de verse afectados. Por lo tanto, aunque las cifras absolutas sean un poco inexactas, las comparaciones son justas. Por último, también recopilamos los ingresos y el monto estimado donado para que podamos llegar a una medida equitativa de generosidad que se aplique en todo el mundo, la proporción de ingresos donados. Eso es todo por mi parte. Ahora el equipo de RACI os contará los resultados. Muy bien, muchas gracias, Alex. Muy interesante escuchar y conocer esta historia, que es un poco lo que tiene aquí presentes. Así que hecha esta presentación, ahora bueno, vamos a conocer un poco los resultados ya de Argentina, que nos depara Argentina y la comparación con lo global regional. Así que las invito a Antonella Erben, directora de programas, a Irene Moreno, coordinadora de proyecto, para que nos puedan hacer en detalle y meterse ya de lleno. Sí. Por ustedes. Y deberíamos compartir acá, ¿no? Si no, no nos van a ver. A ver, ¿te oís? Para compartirla. Para que nos vean los que están en el Zoom. Va a salir igual en la filmación, no se preocupen. Ah, ok, ok. Ahora lo saco en sí. Bueno, hola a todos y a todas. Veo muchas caras conocidas, pero bueno. La selección. Bueno, bien. Antes de arrancar, les vamos a explicar un poquito. Bueno, yo soy Antonella, ella es Irene. Les vamos a explicar un poquito cómo pensamos esta presentación.
porque como les decían Gabriel, Guillermo y Alex, CAF lanzó un reporte global y después reportes locales por países. Lo que hicimos para poder mostrar un poco mejor estos datos es agrupar cada dato y poder comparar entre los resultados que se dieron globalmente y los resultados que se dieron para Argentina. Hay algunos que nos llamaron bastante la atención, así que después vamos a tener como un espacio con Guillermo y con Gabriel para que podamos dialogar un poco sobre estos datos. Y la idea también es que todos puedan participar y que esto no sea solo una exposición, sino que podamos charlar un rato todos juntos. Ahora sí, dicho esto, bueno, la tecnología a veces. Vamos a ver pantalla ahora. Ahí está. Bueno. Igual ustedes no la ven, pero la estamos compartiendo atrás del Zoom. Genial, mil gracias. Ahora sacamos. Bueno, esto simplemente para quienes no conocen a RACI. RACI es una federación de más de 280 organizaciones de la sociedad civil de Argentina. Y lo que hacemos básicamente es construir puentes y articular y generar estos espacios para que no solo la sociedad civil, sino todo el resto de los sectores podamos construir en conjunto, podamos mejorar la sociedad y podamos fortalecer cada vez más al sector. Nuestra misión es contribuir a la transformación social de Argentina a través de la conformación de un espacio de intercambio y de diálogo con todos los actores. Trabajamos con el sector privado, con el sector público, obviamente con organizaciones de la sociedad civil, con la academia. Acá hay muchos miembros. Y en un año también tan complicado, lo que buscamos es generar cada vez más estos espacios para que este tipo de datos nos sirvan para poder generar políticas que contribuyan al fortalecimiento del sector. Sí. Bien, bueno, continuando un poquito, ya se mencionó, Guillermo mencionó la alianza y Alex también, que venimos teniendo con CAF, y producto de esta alianza es que tenemos ahora estos 2 reportes, pero a su vez vamos a tener como próximos pasos 2 reportes más. Estos primeros 2 reportes están centrados en encuestas realizadas al público en general. Los 2 futuros reportes van a estar centrados en lo que tiene que ver con puntualmente consultas y preguntas que se hicieron a organizaciones. Entonces vamos a tener un panorama mundial sobre organizaciones, disponible muy pronto, y un panorama de organizaciones centrado en Argentina. Entonces, como para complementar, por un lado, la visión del público, pero por otro lado, tener una mirada desde nuestro propio sector. Así que esos van a ser los próximos pasos. Y ahora, profundizando ya en los datos que han salido fruto de estos informes, tenemos el primer dato que es bastante curioso, diríamos. El 64%, casi 2/3 de la población mundial, ha donado dinero en el año 2024. Esto tenemos una diferenciación según sea a personas necesitadas, a organizaciones o a causas religiosas. A personas necesitadas, como ustedes pueden ver, tenemos un 38% de personas que han dicho que han donado, luego sigue a organizaciones, y en tercer lugar tenemos las causas religiosas. Tenemos ahora la posibilidad de tener una comparativa en términos regional y en términos de Argentina. Como ustedes pueden ver, en ambos casos las personas necesitadas son el mayor porcentaje de destinatarios de las donaciones de las personas. Después continuamos con las organizaciones y en un tercer puesto aparecen las causas religiosas. En Argentina tenemos un 13%, mientras que el promedio regional es de un 20% de donaciones dirigidas a ese tipo de causas. Así que para destacar y bueno, después conversar y profundizar sobre estos datos que surgen de donaciones. Bueno, este dato lo que muestra es qué porcentaje de los ingresos están las personas en donación. Entonces lo que podemos ver es que hay un 0,70%
de países, el 0,70% del ingreso de las personas en países de ingresos altos, un 1,02% en países de ingresos medios altos, un 1,43% en países de ingresos medios bajos y un 1,45% en países de ingresos bajos. Te muestra este dato que en los países con ingresos más bajos, las personas tienden a donar un mayor porcentaje de sus ingresos. Eso también es un dato que vamos a charlar un rato después, porque nada, creemos que tiene algunos ecos este dato, pero bueno, esto es lo que surgió de la encuesta, lo vamos a estar charlando con Gabriel en un rato. Y acá lo que preguntaban era cuáles son las razones por las que sí donar dinero. Después van a ver que hay uno que son las razones por las que no donar dinero. La principal causa que surge es por el interés en una causa o por marcar la diferencia. Como ven, los datos están bastante correlativos entre el global y la Argentina. Es el 65% en global y el 64% en Argentina. En segundo lugar para global, pero en último lugar para Argentina, está en que es un deber en la medida de las posibilidades. En el tercer lugar global, en el anteúltimo lugar para Argentina, es que mi religión promueve donar. Esto, sobre todo el número más alto global, están en aquellos países que tienen una tradición religiosa más fuerte. Después está, esto también se condicen bastante los datos, para apoyar a la comunidad local, un 28% global, un 26% Argentina, y por último, y quiero marcar un ejemplo para otros, un 28% global, un 26% Argentina. Luego pasamos a las razones por las que no donan dinero. El top 3 global es el 40% no podía pagarlo. Y en regionales, el 26% prefiere apoyar donando regalos o comida. Esos son los primeros puestos en cada uno. El segundo a nivel global es un 20% que prefiere apoyar donando regalos o comida, que es la primera razón regional. El 26% regional es que no podía pagarlo. El tercero global es que no confían en que las organizaciones usen bien el dinero. Después vamos a tener también una pregunta sobre la confianza en las organizaciones. Y el tercer puesto regional es que no conocen organizaciones. Bien, después se le hizo a la gente una pregunta en relación a qué creen que ayudaría a incrementar sus donaciones de cara al año siguiente. Y las respuestas son las 3 principales razones que harían probable que la persona encuestada diera más dinero, bienes o tiempo a organizaciones. Tenemos un 57% con disponer de más dinero la persona en sí misma. En segundo lugar, con un 37%, encontramos el conocer mejor los resultados y el impacto de las organizaciones. Y en un tercer lugar, con un 36%, conocer mejor el modo en que mi dinero sería utilizado. Bastante relacionado también con lo que mencionaba Anto recién, de conocer cómo el dinero de las personas va a ser usado por las organizaciones. Bueno, este es un tema también que vamos a estar charlando en un rato, pero ¿cuáles son las temáticas en las que las personas hacen más donaciones? Globalmente la primera es niñez y juventud. En Argentina la primera es personas sin hogar. Globalmente la segunda es alivio de la pobreza y en Argentina la segunda es niñez y juventud. Y la tercera a nivel global es causas religiosas y la tercera en Argentina es bienestar animal. Es un dato que nos llamó bastante la atención porque alivio de la pobreza viene de estos bienestar animal. Así que esto lo vamos a charlar también un rato porque ahora vienen cuáles son las temáticas que son menos apoyadas. Globalmente la menos apoyada, y en Argentina se condice, Fuerzas Armadas. Pero después van a ver que las agendas de salud mental, derechos humanos, arte, ciencia y cultura son las menos apoyadas en Argentina. Después vamos a hablar por qué la gente no suele apoyar las causas de derechos humanos. Y globalmente las menos apoyadas son arte, ciencia y cultura, deportes y servicios de emergencia. Así que este es un tema del que queremos que charlemos todos un rato después, porque es un dato que nos llamó bastante la atención. Bien, también tenemos una pregunta en relación a la frecuencia en la cual las personas realizaron donaciones. Esto incluye tanto donaciones a una organización, a una persona que esté en necesidad o a una causa religiosa.
Si comparamos el global y la situación de Argentina, en ambos casos las personas lo que responden es que han realizado donaciones de 3 a 5 veces. Entonces tenemos un dato inicial al inicio de la presentación que dice que el 64% de las personas han realizado donaciones, pero si hacemos como un doble clic y miramos en cuanto a la frecuencia de esas donaciones, vemos que la realidad es que no es tan alta, de 3 a 5 veces de manera anual. Perdón, desde el 2024. Sí. Después tenemos como segundo lugar en ambos casos de 1 a 2 veces, como tercer lugar de 6 a 11 y más de 12 veces es el último lugar tanto a nivel global como a nivel Argentina, así que también este es un dato para tener en cuenta y conversar después. Acá aparece otro dato que nos pareció muy interesante cuando lo vimos y que tiene que ver con la percepción que tenemos los argentinos de nuestra propia generosidad de manera individual y también pensando en el país, ¿no es cierto? De qué tan generosos nosotros los argentinos pensamos que Argentina es. Y acá aparece Argentina por encima del promedio global, 5.1 por sobre 4.8, y o sea, en percepción de nuestra propia generosidad y en percepción de qué tan generoso el país es. Se replica este dato por encima de los promedios globales. Y ahora sí, mirando un poquito lo que tiene que ver con datos de voluntariado, a nivel global, 1 de cada 4 personas realizó voluntariado en 2024. El país que más voluntariado realizó, según el informe, es Qatar. A tener presente, tenemos ahí un mundial igual, como tal vez hay alguna cuestión ahí en el medio como para... una política de Estado. Tenemos ahí como para hacer doble clic en eso. Con un promedio de 9 horas a nivel global, mientras que a nivel Argentina tenemos un promedio dedicado a voluntariado de 6 horas 15 minutos, que está por debajo de lo que serían las 7 horas promedio que hay en Sudamérica. ¿Mensual es eso? No, Tiempo. No, de manera normal. Siempre las preguntas son anuales. 9 horas en el año. Sí. No sé qué te parece que la intención que tengo. Ahora después interpretamos. Claro, solo estamos transmitiendo lo que Dale. A ver, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, lo que pasa es que ese número incluye a los que hacen CES. Claro, es un promedio. Ahora recordemos que termina el informe, pero aclaramos esto. Pero sí. Se fue aclarando la presentación, no interpreté nada. Me decía a cuántas personas en el mundo le preguntaron y a cuántas personas en Argentina. O sea, no está clara la envergadura de la muestra. Sí, vamos a profundizar después. Bueno, tenemos 14 horas 30 minutos en África, el mayor número, y después la comparativa con el resto de los continentes. ¿Continuamos? Sí. Solo una cosa, África es el continente que tiene más horas de voluntariado y mayor porcentaje de personas que donan. Bueno, después tenemos un bloque de preguntas que tienen que ver con la confianza del público en las organizaciones. Igual como decía Elena al principio, vamos a tener después 2 reportes que van a ser específicamente sobre organizaciones de la sociedad civil. Así que esto es solo un pantallazo general de los datos que surgieron en este informe. En general, el público en Argentina otorgó una puntuación del 8,4 en la confianza que tiene sobre las organizaciones sociales, que es inferior al regional y al global. Este es un 8,4 sobre 15, es un poco más de la mitad. Y se compara con este promedio regional del 8,8 y con el promedio global del 9,2. Vamos a hablar después también por qué Argentina tiene un promedio inferior a el global y el regional en la confianza de las organizaciones. Después este dato está desglosado en cuánto confían en las organizaciones locales, nacionales e internacionales. En las que más confían es en las locales, le siguen las nacionales, y en la que menos confían
es en las internacionales. El dato que le sigue es la importancia que las personas le dan a las organizaciones. Y acá les dio un 10,1 sobre 15, también inferior al promedio regional y global, pero si ven, le da un promedio mayor a la confianza que le tiene, que es un 8,4. Lo mismo, este dato está desglosado en locales, nacionales e internacionales. Le da una importancia mayor a las locales, le siguen las nacionales, y le da una importancia menor a las internacionales. Hablaremos de esto en un rato. Bueno, y continuamos. También hay algunas preguntas en el informe más vinculadas a la influencia del gobierno con respecto al sector. Tenemos varias preguntas. Una tenía que ver con si crees que el gobierno tiene una influencia positiva o negativa sobre el sector. La verdad es que hay muchas de las respuestas en relación a esto que han salido de manera neutral. O sea, la gente dice que el gobierno ni ejerce influencia positiva ni negativa, sino que es neutral. Y en Argentina tenemos el mismo porcentaje respecto de muy negativa o negativa o muy positiva y positiva. En comparación con el global, en el global aparece un mayor porcentaje en relación a la influencia positiva, muy positiva que ejercerían los gobiernos respecto del sector de la sociedad civil. Creo que también esto es como para conversar luego. Y tenemos la segunda pregunta. ¿El gobierno depende de las organizaciones para brindar servicios que no puede o no planea financiar? Esto teniendo presente datos de Argentina, el 40% considera que está muy de acuerdo con esa afirmación. El 22% muy en desacuerdo. También tenemos un alto porcentaje de neutralidad en relación a esto y de personas que contestan que no saben. Como tercera pregunta, si el gobierno promueve o no las donaciones para nuestro sector. Hay un alto porcentaje nuevamente que dice que es neutral, ni promueve las donaciones ni las desincentiva, digamos, con un 35,4%. Y después tenemos bastante parejo lo que tiene que ver con aquellos que están en desacuerdo con esa afirmación y de acuerdo con esa afirmación. Y finalmente tenemos dos preguntas más vinculadas a lo que tiene que ver con gobierno y sector de la sociedad civil. Una tiene que ver con el gobierno. ¿Apoya el trabajo de las organizaciones? Un 36,4%. De que tengo miedo que te pasa, no respire, respire por los datos, respire. Un 36,4% dice que está muy de acuerdo con esta afirmación o esta pregunta, digamos, consideran que el gobierno apoya el trabajo de las organizaciones. Y tenemos un alto porcentaje de neutral nuevamente. Y un alto porcentaje que también está en desacuerdo con esta afirmación. Y por último, la pregunta para cerrar, que es si el gobierno es abiertamente crítico del sector de la sociedad civil. Tenemos un 32,3% que está muy en desacuerdo con esta afirmación. Un 24,2% que está muy de acuerdo con esto y nuevamente bastante porcentaje de gente que contesta de manera neutral a esto, así que bueno, también eso creo que claro, nos lleva a debatir luego de esto. Bueno, repitiendo esto un poco para que tengamos fechas. No sé, Gabriel nos dijo que podíamos volver a hacer el evento a fin de año acá para presentar los datos. Comprometido, muy bien. Aplauso para Gabriel. Vamos a ver Se llama Enganchando Sponsor. Así que en septiembre vamos a tener disponible el informe global sobre organizaciones de la sociedad civil y a fin de año vamos a tener el local, el de Argentina. Así que a fin de año haremos otro espacio para presentar esos datos. Así que con esto terminamos con los datos. Nos pueden seguir en redes, quienes no nos siguen pueden sumarse a la comunidad RACI, quienes no son parte. Y ahora vamos a tener un espacio para poder charlar con Guillermo, con Gabriel, para poder hablar de qué les parecieron estos datos, si les parece que se condicen con la realidad de este país.
Así que bueno, les agradecemos mucho por haber participado. Bueno, voy a decir una profesora. Bueno, tenemos unos minutos de tiempo. ¿Alguna por ahí inquietud metodológica si hubiera o algún comentario antes de meternos al intercambio? Acá hay una mano levantada. Claro, yo preguntaba. Pablo, pará, porque si no la gente Ahí te pasa el micrófono. Ahí. Micrófono, Pablo. Muy bien. No, una curiosidad que siempre surge ante los estudios es la envergadura de la muestra. Es decir, cuando se dice la población mundial, bueno, ¿cuántos de la población mundial respondieron? Lo mismo para Argentina. Es decir, a veces los estudios, por falta de recursos o demás, son muestras muy pequeñas. Entonces, es fundamental saber eso, tanto mundial como en la Argentina. Ahí sí. Alex. No. Sí. Sí. Alex, ¿querés? Yes. Sorry, you might have to ask me in English. I'm sorry. It's about. En inglés. Alex, normally in these kind of studies, when you begin, you say, when you say the world population, how many people answered to the quest? The same for Argentina. It gives you the dimension of the results, okay? So in total, we had, I think, just under 56,000 people around the world. So, and I think that represents just under 90% of the world's population in terms of the countries that we were able to cover. And in terms of Argentina, the sample size was just over 1,000. And so for all of the countries that we partnered with, we pretty much were able to boost the sample size to 1,000, whereas with other countries that weren't partners of ours, then they were kind of normally 500 in the sample. But yeah, about 56,000 in total. Bueno, 56.000 globalmente, 1.000. Poco más. Y antes era más chica la población todavía, cuando lo hacía Galo. Mandamos un peso Galo. Vale. Mejoraba mucho. Sí, pero Sí, acá hay Gabriel. una aclaración metodológica. Te doy un segundo. Sí. One methodological clarification. These are not random samples from what I read. These are panel samples or online samples. Is that correct? So if it's not correct, you cannot calculate the margin of error because they are not based on random samples. Can you clarify that, please? Yeah, that's correct. It's not, you know, if we try to do a true random sampling exercise to that scale, it would cost millions and millions of pounds to kind of achieve that. So no, we had to make do with online panel samples. And so, yeah, naturally, that means that it's not perfectly representative. And so as a rule, we've not reported on significant differences that are close, you know, like 4 or 5 percentage points. So, you know, where we're reporting on differences, it's much bigger, sort of, you know, 10 or more percentage points difference, because yeah, like you say, there's no way of perfectly calculating that. But yes, I think I verge towards it's better to have the data that we've got than none at all. But yeah, it's not a perfect random sample. Okay, lo traducimos para... Le pregunté si eran muestras al azar, representativas, o eran muestras hechas online con crear paneles de data, que es otra forma de construir encuestas. La limitación es que cuando no es muestra al azar no se puede calcular el margen de error. Sí. Y confirmó que efectivamente es una muestra de panel y online, porque de otra manera sería imposible por el costo que tiene hacerlo. Agrego que, bueno, esto es frecuente, nosotros en el otro proyecto también tenemos la misma limitación, o sea, no lo veo, simplemente quería clarificarlo, pero no lo planteo como una crítica, sino como un dato a considerar. ¿No teníamos, Andrea? Hola, buen día, Andrea de Aeros.
tienes una consulta, ¿por qué se pregunta por gobierno y no por Estado? Me parece que con gobierno lo limitamos mucho a la coyuntura actual, o la gente vincula al gobierno a quien gobierna hoy y no el aporte del Estado en todos los niveles, ¿no? La apreciación, el apoyo, todas las preguntas que preguntamos sobre el gobierno, metodológicamente me parece que si decimos gobierno, la gente vincula más con el gobernante de turno y no con el Estado como un ente que permanece. Sí, es una cuestión de la traducción. Ah, ok. Bien. Ya, Bettina. No, no se escucha. ¿Se aprendió? ¿El botón? No. Pero la gente online no va a escuchar. No, bueno, ya. Te repito. Sí, presta mi favor. Por favor, salves. No, ahí te debo. No. Vos, Bettina. A ver. No. No, debe ser la señal atrás. Adelantarte un poco, por favor. Vení más acá. Acércate. Así pueden escuchar a las personas que están online. Hay un cono de decir eso. Las preguntas eran si tenían comparaciones, las preguntas de gobierno de las respuestas argentinas versus globales, que no estaban en la presentación. Sí, sí, en los informes están, de hecho, bueno, están los datos globales, están los datos de cada uno de los países y los datos de Argentina. No puntualizamos acá, pero sí, están... Tiene como para el comentario, porque los resultados eran un poquito, a mí me llamaron la atención, para ver si globalmente es similar a lo que veo para Sí, tenemos muchos datos como vinculados a lo neutral. Eso es lo que más nos llamó la atención y que asociamos por ahí a que tenga que ver con un o desconocimiento o un poco no querer, digamos, es un tema espinoso, no querer dar como muchas respuestas en relación a eso. Así que un dato llamativo que podríamos decir tiene que ver con eso, con la cantidad de respuestas neutrales. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos? Sí. Allá y después Mariana. Hola, ¿cómo están? Yo tenía unas preguntas que no sé si están abordadas en el informe, pero que me interesaba. Una en relación a un poco como el tipo de voluntariado, ¿no? Se dice la cantidad de horas, pero no se dice como si es dinero, si es en especie, si es voluntariados profesionales que tengan que ver con el tipo de trabajo que hace uno, el servicio que tiene y los puede donar. O sea, como si tenemos información sobre eso. Y también si esto se concibe como algo como remoto, pero también puede ser como remoto y yo puedo donar algo virtualmente a nivel de skills personales o no. Es un poco como el tipo de voluntariado o incluso pensar una especie de voluntariado más híbrido, más transnacional. Entonces, ¿hay algo de eso o está como si es ir de plata y nada plata y ya? No, el voluntariado es visto en sentido general, pero tiene que ver con una persona que dona su tiempo, no su dinero. El que dona dinero está desagregado aparte de eso. Allá, Mariana López. Mario Rector está virtual. Sí, ahí ahora vamos a esperar que más Mariana. Mariana, Hasta Reuter lo me respetamos. Bueno, pues ya, digo, perdón, pero necesitamos entender el universo, ¿no? Antes de pensar qué pasa. Algunas preguntitas. Ustedes decían que en países con más predominancia de vínculo con la religión, hay más donación, que tienen desagregado qué religión y qué más donaciones. Y qué campos de donación hay, más allá de los que eran los más importantes y los más bajos, faltan campos no suele mirar, y dentro del campo bienestar animal o fuera del campo bienestar animal, si hay alguno referido a cuestiones ambientales más amplias que no se van a citar. Y por último, sumando al comentario que hacía la colega, ¿cuál es la definición de voluntariado? Pero más allá de por voluntariado, ¿qué se entiende en cada cultura, en cada país por voluntariado? Hay países que consideran que todos los puestos laborales reciben un sueldo inferior al valor del mercado,
suman horas voluntarias. Hay países, como decía Guillermo, que en Chile, en serio, las políticas de voluntariado están vinculadas a políticas de Estado, con lo cual habría que preguntar por voluntario de voluntariado. Son grises más desde los sistemas culturales en África, que hay países que no definen voluntariado, solo necesitan, son buenos vecinos. El regalo. Bien, bueno, espero acordarme de todas las preguntas. Voy a empezar por la última, sobre todo porque hay un dato como que nos parecía bastante curioso y que tiene que ver, hay una pregunta dentro del informe, que la consulta es si el donar tiempo, dinero, etcétera, es considerado en la cultura del país más como un deber o como una elección. En Argentina es particularmente curioso que nosotros, no está registrado acá, pero nosotros asociamos el donar o la generosidad como una elección. Hay muchos países, incluso se ven las razones para donar, que lo que dicen es un deber si yo tengo la posibilidad. O sea, y ese es un dato como muy curioso. Muy en línea con esto que vos mencionabas también del voluntariado, y muy en línea también con las razones o no religiosas o del deber para realizar donaciones. No me acuerdo las otras dos. Lo del medio ambiente, las causas. Medio ambiente, sí. Alex, por ahí quizás podrías darnos como alguna especificación mayor, pero sí, si no recuerdo mal, hay un apartado que es puntualmente de causas medioambientales más allá de lo que es bienestar animal. Sí. Claro, hay algo que decirle a Alex, porque si no. Y la otra pregunta. La de las causas religiosas. Sí, que bueno, un poco está contestado con esto de asociar deber a religión. Sí. Tengo acá los datos del informe que compartieron. Usted lo tiene a la mano, si no, lo menciono. Tenías, por un lado, ¿cuánto era? Donaciones a temas de bienestar animal, si veo bien, era 26%, 25%, mientras que para temas de medio ambiente era 9%. Sí, medio ambiente quedó Trabajo voluntario, 14% de los que hacen trabajo voluntario, o sea, 14% del 18% dicen que hacen trabajo voluntario para temas de protección del medio ambiente o mejora del medio ambiente. En Argentina, perdón. Y tenemos, y ya última pregunta, después igual hay tiempo de intercambio. Tenemos acá online a Mario Reuter, profesor Mario Reuter, sobre la primera pregunta y su respuesta. 64% de personas donaron en 2024. ¿Está el dato abierto de Argentina, por favor? Sí, en Argentina donó un 51%. Pero recuerden de que no es donación a entidades, es donación Donación en sentido general. Sí, A tal cual. personas. La mayoría a dona, religiones, dice que dona a personas. Exacto. Y agrego dice. Dice. Tal cual, tal cual, tal cual. Así que bueno, si les parece, para honrar el tiempo, esto ya está generando mucha conversación. Pero bueno, vamos a invitar, bueno, en primer lugar, gracias chicas por haberse. Que como verán, generó mucha expectativa. Y ahora invito a Gabriel Berger, a Guillermo Correa, por favor. Mientras se van sentando y acomodando, los voy a presentar. I can't hear you very well, Guillermo. What are you saying? No, if you are following our conversation. Not massively well. It's quite hard to hear, and my Spanish is not as good when I've not written it down in advance. The study, so don't worry. Muy bien. Voy a tomar un momento de formalidad para presentar a los dos comentaristas que van a hacer el intercambio. Gabriel Berger es profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de San Andrés, UDESA, Buenos Aires, y director del Centro de Innovación Social de UDESA, que coordina actividades de formación, investigación y docencia sobre responsabilidad social empresaria, modelos de negocios de impacto, inversión social, filantropía y organizaciones sin fines de lucro. Fue decano de la Escuela de Negocios de UDESA entre 2013 y 2017. Tiene un doctorado por la Heller School of Social Policy and Management de la Universidad de Brandeis, Estados Unidos.
Y Guillermo Correa. Guillermo tiene una licenciatura en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y una maestría en Relaciones Internacionales. Fue becario y actualmente forma parte del cuerpo docente global de la Kettering Foundation. Integró el comité ejecutivo de Civicus y ACNA y actualmente forma parte del comité llave como representante regional para América Latina. Así que, bueno, esto sigue, generó ya algo comentado, pero bueno, ahora los tenemos acá para... ¿Qué dije? Acá me pasaron, producción, acá me pasaron. La Razi, ¿me estás contando algo? Yo recibí acá. En cambios. Bueno, mira, acá figura que sos director ejecutivo de la RACI en esta parte. Ah, figura. Ya lo dijimos al inicio, así que tranquilo, no hay cambios ahora. No hay cambios. Contar una sola vez. Pero bueno, no, a ver, algo ya surgió. En primer lugar, principales hallazgos desde la perspectiva de cada uno de ustedes en función del conocimiento que tiene el sector social y de estos temas de donación. Gabriel, en tu caso, con toda esta trayectoria de cultura de dar, ¿qué hallazgos, qué semejanzas, qué les sorprendió? Los dejo ahí para vuestra consideración inicial en este primer intercambio. ¿Bajó? ¿O lo que quieran? Sí, sí. No, usted que tiene que poner el mapa de todo. Bueno, a ver, primero yo tengo el cerebro dividido en dos partes. Si lo miro desde la perspectiva metodológica, rigurosa, académica, tengo algunos comentarios. Si lo miro desde la perspectiva de la importancia que tiene que una organización como RACI genere estos estudios y las organizaciones, la sociedad civil tengan algo de información para pensar, son otros los comentarios. Sobre la primera parte quiero comentar un par de cosas. Y haciendo un poco de historia, estaba calculando. Yo hice mi tesis de doctorado en Estados Unidos sobre factores que explican el trabajo voluntario y las donaciones en Estados Unidos. Y con tesis de doctorado, mucho énfasis en metodología y rigurosidad. Y más allá de esto, ahí entendí y empecé a ver ciertas cosas que las vi repetidas en muchos estudios, que aparecen con dificultades. Cuando uno quiere medir plata, cantidad de plata, porcentaje de ingresos, todas estas cuestiones, lo que uno suele encontrar es que los datos son sumamente imprecisos. Y lo invito a cada uno de ustedes a pensar si le preguntan cuántas horas donó en el último año o cuántas veces le dedicó tiempo al trabajo voluntario en el último año, que debe empezar a mirar la gente una hora. O sea, y además, las donaciones son un comportamiento familiar, en muchos casos. La familia dona de un presupuesto familiar, aunque la decisión la tome uno. Entonces, en familias constituidas y en general pensando en población adulta. Entonces ahí aparece otro nivel de complejidad, porque por ahí uno no sabe cuánto donó el cónyuge, esposa, pareja o marido. Lo señalo solamente para entender las dificultades de medir algunas de estas cuestiones y tomar los datos, algunos datos, con pinzas, diría, o por lo menos con precaución. De todas maneras, algunos de estos datos empiezan a tener más sentido cuando uno los mira a través del tiempo, porque los sesgos siempre se repiten, pero entonces uno controla los sesgos al tener siempre repetidos y puede haber algunas tendencias. Pero siempre la interpretación tiene que ser cuidadosa de algunos datos que metodológicamente son más difíciles de entender, y especialmente en el mundo de las encuestas, con la dificultad de hacer encuestas representativas, se agrega otro nivel de complejidad. Por eso tiré la pregunta, cuando uno empieza a ver diferencias, la pregunta, cuando uno hace análisis cualitativo, si las diferencias son estadísticamente representativas o son simplemente producto de la casualidad de haber preguntado en un momento a una población determinada. Entonces, ahí tenemos otro nivel de complejidad. De todas maneras, dicho esto, algunos datos, para los que no conocen, en este proyecto Cultura de Dar, que hacemos en forma asociada con Kendall y Voices, del Centro de Innovación Social, hace
venimos haciendo encuestas y estudios cualitativos desde el año 2022 juntos. Ya hicimos 3 ondas. En la última edición los datos son muy parecidos, con lo cual me sorprendió gratamente, salvo el dato de voluntariado, que a nosotros nos dio, creo que era 24% en la última edición, y acá reportan 18% para el 2024. De nuevo, con las restricciones, porque el nuestro también es un estudio panel online, que tiene también sesgos. No me preocupa significativamente. Todo esto para decir, miremos con los datos, no con descreimiento, sino como hipótesis para trabajar. Siempre uno va a encontrar en las encuestas cuestionamientos, aunque haga investigación rigurosa, va a encontrar dudas. Usarlos como plataformas para pensar, para entender la realidad y para pensar estrategias usando información como un marco de referencia, pero sin convertirse en un defensor a ultranza de los datos, porque tienen siempre estas restricciones. A ver, ¿por qué está Razi en esto? Me parece que claramente que Gabriel tenga la preocupación metodológica está bien, porque está en el marco de una universidad y es lo que tiene que hacer. Razi está en esto porque, digamos, todo el tiempo pensamos cómo fortalecer a la sociedad civil. Y en un país como Argentina, que es tan difícil tener datos del sector, que nunca sabemos ni cuántos somos, ni qué hacemos, ni cómo nos comportamos, me parece que, más allá de que hay un montón de cosas para ajustar y que todos los años trataremos de ajustarlo para que mejore, en un país donde no hay nada, a todos no quiero meterme, digo, donde hay muy poca información sobre la sociedad civil, estas cosas agregan valor. Yo también me permito o tomo, entre comillas, un montón de los datos, y si querés, ya me meto con esto. A mí, que diga que el 51% de la población argentina donó dinero en el 2024, a mí me hace ruido. Perdón, es una opinión personal, no es institucional. A mí me parece que seguramente haya sesgos, y aparte de Argentina sabemos, acá tenemos algún analista político, creo que sí, que generalmente el argentino miente en las encuestas, ¿no? Por eso está, no, pero no lo estoy, digo, por eso nunca nadie le pega por las elecciones, sino Poliarquía, digamos, sería el único gurú que le pega, y tampoco lo hace Poliarquía con toda la metodología que Poliarquía tiene para, por ejemplo, decir quién va a ser el próximo candidato o candidata ganador. Entonces, creo que esto, seguramente que la metodología no es perfecta y se puede mejorar, coincido con Gabriel, creo que antes que nada agrega valor. Y atención, porque me parece que los argentinos hay una muy interesante de la percepción de la generosidad. La autopercepción es que somos maravillosamente generosos, y por eso la sociedad civil está tan bien, ¿no? Porque todo el mundo dona a la sociedad civil, Gabriel, ¿no? ¿O no? Sí, guarda de nuevo con el juego de los números. Cuando uno escucha los números, no los puede sacar de contexto. Cuando uno tira 51%, la gente naturalmente piensa 51% dona a las organizaciones, y no es lo que dicen los datos. Los datos dicen 51% dona a personas, a organizaciones ellos llaman religiosas o caritativas en general. Entonces, y la mayoría dona a personas, es donación directa, no institucional. Entonces, no es 51%, yo los invito, si bien a CAF por el estudio global y porque ellos quieren generar un índice de generosidad, no, pero podrías comparar los datos por separado, cuántos hacen trabajo voluntario, cuántos hacen donaciones a ONG, vamos a decir simplificando, organizaciones religiosas, y donaciones directas por separado y comparar por separado. Por algún motivo deciden estudiar, legítimo, no lo estoy, pero deciden poner todo esto, hacer un promedio, y este es un punto. Yo creo, los datos hay que mirarlos reflexivamente, insisto, no para decir que no sirven, sino para ponerlos en contexto. Cuando uno pone, como está calculado el índice, es un promedio. Cuando uno habla de datos globales, y esto por ahí Alex lo va a aclarar, yo creo que es un promedio de todos los países. No está ponderado por el tamaño de la población. Claro. ¿No? Si yo tengo el dato de India, que son más de 1.000 millones de personas, y lo considero igual que la población, no sé, un país pequeño, ahí tengo ciertos sesgos. Guarda con ese punto, de nuevo,
Es una herramienta, sirve, hay que mirarlo críticamente, hay que ver, sirve para pensar. Vuelvo a ustedes. Estamos en un momento donde... Podemos preguntarle a Alex. Sí, Alex, when you calculate the global data, do you make a ponderation for population size by country? It's a good question. No. So when we did the global data, we treated every country as equal. So just because China or India has a bigger population, we didn't upweight their results. So no, it's a kind of every country is equal, and you could argue it both ways, and I'm sure we could do a calculation that weighted it differently, but I think it seemed to us the fairest way to do it, to make everybody equal in that global result. Okay, thank you. Y esto, de nuevo, para entender los datos. En algunas organizaciones, cuando se hacen estudios cuantitativos, hay un comité científico, asesor y evaluador para ir controlando esto. En otros modelos como este, se hace un estudio, se explica, hay una página web que los invito a mirar para todos los que... Algunas cosas que estoy diciendo fue porque me puse a mirar ayer la página web. Te ayuda a entender el contexto. Se llama World Giving Index Report. No, World Giving Index Report. Donde el que tenga más preguntas metodológicas las puede responder ahí, que está muy bien, está muy claro, muy transparente. Está bueno. Ahí, yendo un poco más, saliendo de los números, pero algo interesante en este contexto de el donante individual cada vez más necesario. Vimos acá, por un lado, razones para no donar, no tengo recursos, no confío en organizaciones. ¿Qué reflexión hacen tanto de las razones para no donar o para donar acá en Argentina hoy y en relación también a las causas que aparecieron como priorizadas o como menos priorizadas? A ver, yo creo que acá hay un tema que está a la base de todos los estudios que hacemos desde RACI cuando usamos internacionales, que es el tema de la confianza, ¿no? Estamos en un país donde nos cuesta la confianza a las instituciones, entonces donar a una institución, sea la que sea, dice, bueno, está siempre esta duda de que yo dono estos 100 pesos, ¿qué hará la organización con los 100 pesos? ¿Los usará para los beneficiarios o pagarán sueldos millonarios y casas en el extranjero como tiene Gabriel? Entonces, esta duda, que ahora está muy de moda, porque además esto está vinculado con algún tipo de sesgo respecto de qué país queremos, de qué Estado queremos, bueno, también se monta sobre esta idea de que las ONGs vivimos todos fiestas lujuriosas y usamos la plata que la gente dona para hacer las cosas que no tenemos que hacer. Entonces, ahí tenés un tema que es, en general, en América Latina lo podríamos comparar, es que las personas tenemos un tema de, hay un estudio, que creo que es de Gallup, si no me estoy equivocando, que es el que mide la confianza, ¿no? Cuánto la gente confía en instituciones, en el gobierno, en el Estado hay poca confianza, pero también las ONGs, creo que la más ranqueada es la iglesia siempre, no la más confiada. En donde las ONGs, ahí tenemos un tema de, digamos, de que la gente no confía. Y aquí entramos en otro debate que a Gabriel le va a encantar, que es que esta discusión la tengo con los colegas que se ocupan en búsqueda de recursos a los donantes individuales, que yo voy escuchando desde una organización medioambiental de tiene mucho tiempo, que dice que en Argentina lo que falta es pedir más para que la gente done más. Yo me animo a dudar. Yo creo que hay un tema de que el argentino no es generoso. A ver, y esto me banco la parada. Si hay una catástrofe, si hay una causa que nos convoca, que nos moviliza, sí, pero sostener todos los meses X para una causa que puede ser desde el cuidado animalista, que también me parece interesante lo que decís, Marian, y después podemos hablar de eso, de cómo subió el tema del cuidado del animalismo en Argentina. Creo que hay una causa completa. Hubo un artículo de Gala, la directora de CIPEC, que tiene que ver con el tema de las mascotas en los centros urbanos, está muy interesante. Y también creo que es esto que estoy diciendo. Me parece que nos creemos más generosos de lo que realmente somos. A ver, Gabriel. Bueno, quiero hacer un disclosure, como él quiere discutir. Yo no tengo mucho para discutir con él, porque pensamos muy similar, pero de entrada vamos a debatir, no hay mucho debate acá. Y hay más coincidencias por ahí de las que él piensa. En primer lugar, si somos solidarios o no, bueno, los datos hablan por sí mismos. Si nos comparamos a nivel internacional,
en este índice o en cualquier otro estudio, vamos a ver que estamos por debajo en cuanto a donaciones a organizaciones. Yo quiero hacer separar, olvídense el 51%, porque para mí no es relevante en lo que, por lo menos en este ámbito, nos interesa, que es el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Porque ese 51% incluye el 34%, creo, de los que donan en forma directa, personas, amigos, gente en la calle. ¿No? Y a nosotros creo que en este ámbito nos interesa el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. Si queremos hablar de solidaridad, generosidad, hacemos otro seminario particular para profundizar sobre eso. Ahora, entonces, comparativamente no somos solidarios, más que no somos solidarios, no entendemos el valor que tienen las organizaciones en la sociedad, cuando ahí sí, por lo menos en Cultura de Edad, tenemos datos que muestran como dos cosas. La mayoría de la población no entiende o no valora o no reconoce la importancia que tienen las organizaciones de la sociedad civil para el fortalecimiento de una sociedad. Y podemos discutir esto y me parece que es clave porque es un factor que todos los que nos interesa el tema tenemos que trabajar. ¿Cómo revertimos esto? Y creo que es un proceso que se ha construido los últimos 20 años, aproximadamente, ¿no? Se ha perdido el valor y la comprensión de para qué una sociedad necesita este tipo de entidades. Número uno. Número dos, el tema de la confianza. Nosotros tenemos estudiado y vemos en Cultura de Edad cómo ha caído la confianza. Acá tengo el dato en estas entidades del 46% en el 2020 al 35% en el 2023, ¿no? Y esto es otro elemento clave. Es parte de un proceso internacional de pérdida de confianza en las instituciones en general. El estudio que menciona, creo, es el Transbarómetro, no es de Gallup, es un estudio que hace... no, eso es otro. Transbarómetro es un estudio global que hace Edelman, pero también hay otro Latin Barometer que es confianza en los gobiernos. ¿Vale? Y es un estudio de Transbarómetro, yo lo recomiendo a todos, se publica todos los eneros, hace 20 y pico de años, vale la pena verlo, y ahí también se ve cómo ha caído un poco la confianza en las ONGs a nivel global, y comparativamente ha subido la confianza en las empresas. Interesante. En los últimos años yo tengo una hipótesis que tiene que ver con la respuesta a la pandemia, pero es una hipótesis. Sí. Sí. No. Sí. Mira, un elemento más ahí para cerrar la idea. Entonces tenemos un problema de confianza, tenemos un problema de comprensión del papel que juegan las organizaciones y un reconocimiento del trabajo, un problema de reconocimiento del trabajo y contribución que hacen estas organizaciones a abordar problemas de nuestras sociedades. El último punto, que ahí sí me quiere chicanear, tiene que ver con la importancia de pedir, ¿no? De la solicitud. No son no son excluyentes. Cuando en las encuestas uno le pregunta, por ahí miente la gente, si recibió alguna solicitud, la mayoría dice que no, ¿no? Y cuando uno compara los que donan con los que no donan, obviamente los que no donan no recibieron solicitud. Los que donan pueden donar porque ya vienen haciéndolo, no le pidan o no lo pidan, o porque creen en el portal. Bueno, ahora, esto ya es un sesgo, por ahí más de viejos que de otra cosa, porque cuando yo hice este estudio para mi tesis doctoral, usé técnicas estadísticas complejas, ¿no? Algo que se llama ecuaciones estructurales, y el factor más importante para explicar las diferencias era si la gente era parte de redes a las cuales alguien le pidió en forma directa. Y ahí tiro algo así, ahí sí, para provocar, pero quizás estamos de acuerdo. El excesivo uso de herramientas de marketing digital para pedir termina opacando el impacto que tiene la solicitud directa personal de alguien conocido. Las organizaciones por ahí sirve, pero, digamos, y es más eficiente, no tendríamos que estudiarlo, ¿sí? Pero la gente le dona con mayor probabilidad a alguien que conoce, que confía,
¿no? Por ahí no puede, el intermediario entre la organización, la confianza en la organización, que quizás es algo más remoto, es la persona que me solicita. Último punto. Cuando uno mira, por lo menos en el mundo, Estados Unidos, no sé, Reino Unido, el mayor porcentaje de voluntarios hacen tareas de recaudación de fondos. La tarea más frecuente que realizan los voluntarios es pedir fondos para organizaciones. Entonces, ¿puede ser otra cultura? Puede ser. Pero a mí me gustaría ver más organizaciones explorando la para utilizar sus propias redes. Que no son buenos. No. United Way, lo que quieras. Mirá datos de Estados Unidos y cuando las encuestas de voluntariado, cuáles son las tareas que realizan, el mayor porcentaje lo tienen tareas de recaudación. Porque todo el mundo sabe que tiene que poner y no llevarse. Sí, sí. Tenemos aquí una pregunta. Perdón. No, quedó, o sea, quedó ya como corrida, pero cuando estaban hablando de las causas de por qué no ganan las organizaciones o por qué en Argentina es menos, me parecía bueno incluir, o para debatir o para ver si lo que yo pienso también es que, quien sabe, en Argentina, no es que seamos menos generosos, o probablemente sí, pero no tenemos esta cosa de que sea un beneficio para el donante, es un incentivo fiscal. Digo, Estados Unidos o Inglaterra tienen ese beneficio que acá no hay tanto, y quien sabe, no con esto digo que quien sabe seamos más generosos, pero digo que está eso también como para contemplar que el donante le estimula eso. Obviamente cuando los estados y No los quiere decir países toman esto como una causa pública y un modelo de país, genera incentivos para cambiar. O sea, los incentivos, sobre todo económicos, cambian comportamiento, no se olvide que Gabriel. Entonces, digamos, en los estados del norte está todo diseñado. De hecho, hay un modelo más interesante que es en los países escandinavos. Cuando vos haces tu resumen de impuestos anual, podés elegir a quién le podés donar. Puede ser una iglesia, protección de animales, o sea, entonces son incluso hasta más específicos en cómo se usa. Vos podés elegir aportar al Estado o no, o directamente aportar a sostener entidades de bien público. Entonces, pero bueno, son políticas totalmente diseñadas desde el Estado. Ahí la pregunta, y me da el pie, porque la pregunta que se me era de esa, porque Arturo lo presentaba, esto de la percepción del Estado o del gobierno del Estado, considero desafío del rol del Estado para el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, expectativas, desafíos, no sé si aquí va a haber algún intercambio álgido. Primero quiero aclarar algo que en general también genera confusión. El tema del tratamiento impositivo de las donaciones. Para los que no están familiarizados, en Estados Unidos, y supongo que en muchos países hay dos sistemas al cual los individuos pueden apelar. Lo que se llama la deducción estándar, donde uno no puede desgravar las donaciones, y las deducciones sistemizadas, que es donde uno puede desgravar las donaciones. En general es una decisión individual, pero está muy ligada al nivel de ingresos. La gente que tiene más ingresos itemiza las donaciones y entonces puede desgravar sus donaciones. Las donaciones desgravadas tienen un costo, no es que son gratis, no es que, a diferencia de lo que recién explicó Guillermo, eso se llama tax, en lugar de deducción es un crédito fiscal. Yo, en lugar de poner impuestos, una parte puedo destinarlo a la causa que no quiero, que yo decido. Creo que en Alemania uno puede destinarlo también a iglesias. Sí. Bueno, y después las iglesias hacen donaciones. Entonces, este sistema, este doble sistema, implica que mucha gente hace donaciones sin ningún incentivo fiscal. Y la mayoría hace donaciones sin incentivo fiscal. Lo que impacta el incentivo fiscal es en el monto donado. Entonces, uno tiene que entender dos decisiones. La primera decisión, ¿dono o no dono? Después, una vez que doné, el monto que yo doné puede estar incentivado por el nivel de la deducción o del crédito. No sé si tomaría la mitad, pero guarda con esto, si hubiera deducciones, la gente donaría.
si hubiera más incentivos fiscales, la gente donaría. Yo creo que primero está la decisión, considero esto valioso, creo en este tipo de organizaciones, valoro el trabajo que realizan y después discutimos todo el resto, ¿no? ¿Cómo lo incentivamos? ¿Está bien? Los incentivos vienen después de la decisión de donar, eso es lo que sí. Ignacio, puedo interrumpir porque me gustaría hacer una pregunta, Alex. Dale. Alex, do you mind? I want to get back to you. Yeah. Sorry, what was the question? No, no. This is the question. So you got the chance to compare the whole world, right? Because you were finding all the information and all the data. So now my question is, when you look at the world in Argentina, what will be your findings? You know, to say these are things that are not happening or happening in other countries. Like, I would like to see your view in comparing Argentina with the rest of the world. Oh, I think. I think it's really interesting that. Si me puede dar una mirada comparada entre Argentina y el mundo y cuáles son las cosas diferentes o los hallazgos que hay. Sorry, I was translating. Okay. I think that what's been fascinating about looking at all of the data across the world is just how different the three. So introducing the three donation methods, you know, giving direct to individuals, giving to charities, and giving through religious routes. I think I was really blown away with how countries can be completely opposite from each other. And I think especially in Asia, you know, you have countries that are relatively nearby to each other, but actually their profile of giving is completely different. And I think that for me was one of the biggest surprises. And I think probably the second one was just how ungenerous Europe is. I think Western Europe likes to think of itself as incredibly generous. And I think from a pure amount perspective, we do give a lot of money. But when you look at how much we give of our income, it isn't a lot. And I think we're put to shame by a lot of the world in that respect. Okay, entonces, él está diciendo que hay dos cosas que le llaman la atención, y una, por ejemplo, es la última que a mí me gusta porque lo quiero comparar con los datos que es el que actualmente aquí. Ahí le mostraban de África, y que es que le sorprende lo poco generosa que es Europa. Y si bien Europa dona mucha cantidad de dinero, cuando uno lo ve por cantidad y sobre todo vinculado a los ingresos que tienen, es un porcentaje muy poco. Y esto habla de por qué África es el más generoso. Porque si vos ganas $1.000 y donas 100, tu impacto es del 10%, pero si ganas $100.000 y donas 100, tu impacto es menos. Entonces ahí tienes un tema porque siempre África está en la más generosa. Y el segundo hallazgo que él ve es que le sorprende, sobre todo en Asia, incluso con países que son vecinos, que hasta comparten tus fronteras, cómo los comportamientos, ¿no?, de donaciones son bien diferentes, ¿no? Entonces ahí él dice que hay algo. If you take a look to Latin America and Argentina, what you would say? I think that it seems like there's a lot of people who they think of themselves as quite generous, but I think the amounts of money that we're seeing coming through kind of those formal channels is not as high as you would hope. So I think it's kind of trying to marry up that self-perception of generosity, which, you know, when I visited was everywhere. You know, it was such a pleasure to come and see you guys, but with actual money coming to charities, I think there was that gap there, right? Thank you. Bueno, él dice que una de las cosas que le sorprende es, bueno, un poco la diferencia entre la autopercepción con la generosidad que tenemos y efectivamente el dinero que después va a las organizaciones. Me parece el chiste famoso, ¿no? ¿Cómo hacerse rico? No sé si lo conocen. Es buenísimo. A doble micrófono. Porque queda grabado. Después cuando terminamos. Bien, hablando de terminar, voy a ser el malo de esta película porque estamos casi en tiempo, el tiempo es muy tirano. Le pido, más allá que después siga el intercambio cuando terminemos formalmente, les pido a cada uno de ustedes alguna reflexión, comentario para cerrar esta presentación del informe de generosidad. A mí me parece que tenemos que seguir trabajando en esto que dijo Gabriel, ayudar a las sociedades en Argentina y en el mundo a entender el valor de la sociedad civil. Yo creo que esta discusión, que un poco está entendida como las narrativas, o quiénes tienen las narrativas,
Estoy siempre el mismo ejemplo, pido disculpas a quienes que lo conozcan. Yo trabajo en esto hace 25 años, mi hermana sigue sin entender qué hago, ¿sabes? Le digo, que no, estoy ocupado, y que digo desbordado, pero ¿qué hago yo? O cómo lo que yo hago le va a mejorar la calidad de vida a ella, y eso es mi culpa, se te explicará muchas veces si no pude, pero eso es un buen ejemplo, una persona que no está en el sector, porque también terminamos hablándonos en los 3, 4, 5 tontitos que nos hablamos siempre, vamos a ser sinceros, entonces, ¿cómo romper esa burbuja intergaláctica de pensar que todos saben el trabajo que yo sé, el trabajo valioso de Leo, de acá, de Cacta? No voy a nombrar a todas porque no tenemos el día, pero cuando salimos de nuestra burbuja, que es muy chiquita y no es representativa, la gente no entiende, que un poco el estudio lo muestra, ¿no? Hay un desconocimiento de cuánto valor agrega la sociedad civil a la democracia, al mejoramiento de la calidad de vida. Entonces me parece que ahí tenemos un trabajo que creo que es global, y sobre todo en esta tendencia que vos mencionás, Gabriel, que en los últimos años esto viene cambiando y que la sociedad civil tenía hace 10 años un valor hasta incluso diferente. Hoy hay una mirada hasta que la sociedad civil no tendría que existir, para qué está, porque somos intermediarios. Bueno, a mí me preocupa porque es una mirada de país, una mirada democrática, ¿no? La sociedad civil no fue inventada en los últimos 20 años, como algunos y algunas dicen. Ya Tocqueville lo menciona desde el principio del siglo XVIII, y se cree que los estados mejores del mundo tienen sociedad civil. Y quiero hacer un ejemplo que es un contrafáctico. Uno no podría pensar que el Estado noruego o el Estado sueco no es un Estado digamos, presente, o un Estado digamos, de bienestar. Son los países con mayor cantidad de organizaciones per cápita del mundo, ¿no? Entonces, ahí también podemos mostrar que puede haber un Estado presente fuerte, y también puede coexistir una sociedad civil fuerte, y que se puede trabajar en conjunto y de manera coordinada. Bueno, como le dije, no tenemos tema de discusión. Todo bien. No, Nos costó, fue un largo camino llegar a estar abrazado con Berger. Creo que se está riendo. Estamos 100% de acuerdo con lo que se acaba de plantear. Yo quiero agregar, me parece muy importante, muy valioso que RACI se involucre en este estudio, en este proyecto global. Hay varias puertas que se abren a partir de este estudio. Por ejemplo, creo que es clave compararnos con comparables, con otros países de la región, ¿no? Más que con países de África. Países que tienen una realidad, una historia, una tradición, culturas similares, en términos de rankearnos y de compararnos, ayuda también a incentivar la discusión, porque estamos más abajo que Chile, siempre más abajo de Chile que no sé, la verdad que estamos más abajo de Chile, aunque Uruguay. Ahí entonces empezamos a dejar de lado estas, bueno, los países que tienen incentivos fiscales. No, Chile no tiene incentivos fiscales. Entonces ahí creo que puede ser un desafío interesante. Después vienen análisis más interesantes para mí, África contra otros. Yo los invito, sectores bajos ingresos contra sectores medios y de alto poder adquisitivo en nuestro país. En general, los sectores bajos, de bajo nivel económico, en términos, por lo que explicaba Guillermo en relación a África, los sectores de bajo nivel económico donan un porcentaje mayor de sus recursos que los sectores altos. El tema, digamos, de porque lo poco que donan representa un porcentaje mayor. Y esto está estudiado empíricamente, y esto como argumento, digamos, como narrativa, como desafío, creo que también es potente para una iniciativa colectiva. Y yo creo invitar, y por eso la semana que viene tenemos una reunión con Guillermo y con otra gente, a pensar cómo generamos una iniciativa sectorial para tratar de cambiar los patrones de comportamiento en nuestro país. Ninguna organización sola lo puede hacer, entonces requiere una iniciativa no solo de la sociedad civil, de otros actores que en una definición amplia son parte de la sociedad civil. El sector empresarial, en una definición amplia, es parte de la sociedad civil, es parte de los instrumentos que crean las personas para resolver sus problemas sin apelar al poder del Estado. Los medios de comunicación son claves en esto, la academia también. Y tenemos que trabajar para cambiar, en particular en nuestro país, estos comportamientos que no favorecen un estado de situación donde las organizaciones de la sociedad civil puedan tener un flujo
predecible de recursos. Y hay un punto, sí, donde hay un tema de incentivo, de marco regulatorio clave, tiene que ver con qué pueden hacer y no pueden hacer las organizaciones, el tratamiento impositivo de las actividades comerciales y productivas, la priorización en cuanto a sí, aquellos que deducen donaciones, qué entidades pueden recibir donaciones deducibles, que si alguien lo mira es un escándalo, si lo mira con un todo de frente es un escándalo que fundaciones de partidos políticos tengan donaciones deducibles y entidades protectoras de animales no, no sea la cosa que me moviliza a mí. Entonces, hay que ir a los temas medulares y ahí, de nuevo, organizaciones como RACI son claves para definir cuáles son los temas medulares. Uno no puede dispersar la acción en todos lados y tiene que ir, para cuando quiere hacer incidencia en estos temas, identificar las balas de plata o los temas claves que hay que transformar para generar un entorno más favorable al fortalecimiento de las organizaciones sociales. Alex, if I may, before we go, I would love to get your thoughts about what would be your advice to help us enhance the culture of giving in Argentina and in the region. Wow, that's a great question. And I think if I knew, I'd be maybe earning a bit more money. I think the thing in the report that I was really surprised by as well was the social norms, the kind of how strongly generosity correlates with how it's part of culture. And I think that's really hard to achieve, to kind of embed social norms. And I think the one way that you can start to do that is to just start talking about giving with your friends and your family. And I think that the more that it becomes part of day-to-day conversations, the better, and the more that those social norms start to be created. That would be my one thing I would say. Thank you very much. Le pregunté a Alex cuál sería su recomendación, digamos, para que la Argentina aumente su cultura de dar, y dice, bueno, que un poco lo que decía Gabriel, ¿no? Empezar con conversaciones en nuestros círculos más cercanos para ir creando esa cultura de dar, de la importancia de hacer donaciones y de trabajo de la sociedad civil. Thank you. Alex, we appreciate your Spanish. De nada. I think it's getting better than mine, to be honest. Sí, muy bien. Bueno, un evento que nos deja más cosas para llevarnos y puertas abiertas más que convicciones, digamos. Nos llevamos más dudas, inquietudes. Creo que es interesante tener estos datos que, como dijo Gabriel, no son para hacer generalizaciones y titulares, sino más que nada para pensar nuestras organizaciones, pensar nuestras estrategias, nuestros pasos a seguir a la luz de esos datos. Otra reflexión que yo me llevo es estas brechas que tenemos de cómo lo que realmente somos, cómo nos percibimos, la valoración que creemos que tienen o que le damos a las organizaciones de la sociedad civil, pero bueno, también es cierto que confiamos menos y que le damos mucho menos dinero todavía. Entonces creo que siempre tenemos esa brecha. Últimamente yo estoy mucho con esto de menos likes, más donaciones, porque realmente... Ay, no me hagas hablar. He leído últimamente cada cosa en redes sociales que, mira, me las voy a guardar. Pero bueno, creo que hay ahí un gran desafío de lograr cambiar narrativas, transformar estas conversaciones que permitan ampliar los circuitos para que el ejercicio de donar sea más habitual, sea más recurrente, donar dinero más allá de donar tiempo como voluntarios, y entender la necesidad que hay de seguir trabajando para el fortalecimiento de la sociedad civil, más allá de las acciones personales individuales de generosidad que podemos tener con personas cercanas, en situación de calle, actos individuales. Digo, creo que hay una cuestión más institucional que hay que seguir trabajando para que las organizaciones puedan realmente estar más tranquilas atendiendo sus causas que tan necesarias son para el desarrollo de nuestro país y de la democracia. Así que este evento quedó grabado, va a estar compartido próximamente, tanto para los que lo asistieron como para todos ustedes. Gracias a todas las personas que estuvieron online conectadas, que también hubo muchas inquietudes, preguntas y demás. Y aquí presente, obviamente, ahora fomentamos el intercambio una vez cerrado el evento. Así que muchas gracias a todos. Gracias, adiós. Looking forward to keeping the work together.
next year, right? Yeah, absolutely. Let's go. You want to say something about it? Yeah, it's okay. No, all good. Thank you, bye-bye.